Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas. Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito, donde la pasión turca lo inunda todo. ¿Están listos para un viaje lleno de romance e intriga y los chismorreos más jugosos del mundo del espectáculo otomano? Porque hoy tenemos un festín para sus sentidos, un plato fuerte digno de los paladares más exigentes del mundo de las series turcas. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de una pareja que ha trascendido las fronteras, una pareja que ha robado corazones a nivel mundial, una pareja que ha estado en boca de todos, una pareja que ha alimentado nuestras fantasías románticas más profundas, Andercel y Kerem Bürsin. ¿Será que por fin escucharemos campanas de boda resonando en el Bósforo? ¿Se atarán el nudo en una ceremonia íntima y secreta, lejos del escrutinio público? ¿Confirmarán por fin ese amor eterno que todos anhelamos ver cristalizado? Vamos a desentrañar este misterio juntos, pieza por pieza, como si estuviéramos descifrando un antiguo papiro otomano lleno de secretos y promesas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este culebrón digno de las mejores telenovelas, déjenme recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Ustedes son el motor que impulsa este canal, la razón por la que nos levantamos cada mañana con la ilusión de traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Si les encanta nuestro contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series turcas que los hagan suspirar, si se deleitan adentrándose en el mundo de la farándula de Estambul, con sus luces, sus sombras y sus dramas, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y les tomará solo un segundo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque les aseguro que tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, revelaciones impactantes, entrevistas exclusivas y análisis profundos de sus series favoritas. Su suscripción nos anima a seguir creando contenido que los haga vibrar, que los haga soñar y que los transporte a ese mundo mágico y fascinante de las telenovelas turcas. Y ahora sí vamos al grano, que la miel no está hecha para la boca del asno, como dirían los sabios turcos. Nuestro título de hoy es explosivo, digno de la mejor pirotecnia otomana, bomba. Hande y Kerem, boda secreta a la vista. ¿Amor eterno confirmado en Estambul? Y es que desde que saltó la chispa, ese fuego abrasador que consumió la pantalla y nuestros corazones en el set de Sen Kalkapm, Hande y Kerem se convirtieron, casi instantáneamente, en la pareja del momento, en el epítome del amor romántico, en la fantasía hecha realidad. Su química era innegable, tangible, se podía sentir en el aire, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos, incluso a los más cínicos y escépticos. La serie fue un éxito rotundo, un tsunami de popularidad que arrasó con todo a su paso, catapultándolos a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos globales y consolidándolos como dos de los actores turcos más cotizados, deseados y admirados del momento. Sen Kalkapm es una comedia romántica que a primera vista puede parecer una historia sencilla y predecible, pero que en realidad encierra una complejidad emocional y una profundidad de personajes que la hacen irresistible. Nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable y un sueño claro, estudiar en el extranjero y labrarse un futuro brillante. Y a Serkan Bolat, un arquitecto adicto al trabajo, un hombre de negocios implacable con una reputación de insensible, frío y calculador. Sus caminos se cruzan de la manera más inesperada, gracias a un error de comunicación que desencadena una serie de eventos hilarantes y a la vez conmovedores, obligándolos a fingir un compromiso para beneficiar sus propios intereses. Él necesita mejorar su imagen pública y ella necesita una beca para continuar sus estudios. Pero como suele suceder en las telenovelas, la vida tiene sus propios planes, y lo que empieza como una farsa, una estrategia puramente comercial, pronto se convierte en algo real, en una conexión profunda e irrefrenable, y Eda y Serkan se enamoran perdidamente, desafiando todas las expectativas y superando todos los obstáculos que se interponen en su camino. Lo que hizo tan especial a Sen Kalkapm no fue solo su trama ligera y entretenida, su ritmo ágil y sus diálogos ingeniosos, sino la increíble química, la conexión mágica y única entre Hande y Kerem. Sus miradas intensas y cómplices, sus sonrisas contagiosas, sus gestos sutiles pero reveladores, todo gritaba amor, pasión, deseo. Era evidente que lo que sentían el uno por el otro iba más allá de la simple amistad o el compañerismo profesional. Y efectivamente el rumor se confirmó, el amor traspasó la pantalla, se hizo carne y hueso, y se convirtió en una realidad palpable. Después de meses de rumores, especulaciones y negaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus fans, quienes celebraron la noticia como si se tratara de una victoria personal.
Pero volvamos al tema principal, a la pregunta que nos quita el sueño y que nos hace devanarnos los sesos: ¿boda secreta a la vista? Bueno, la verdad es que a pesar de que su relación llegó a su fin hace un tiempo, dejando a sus fans con el corazón roto, el rumor de una posible reconciliación, de un reencuentro mágico y hasta de una boda secreta siempre ha estado presente, flotando en el aire como una promesa incumplida. Sus fans fieles, optimistas y con una fe inquebrantable, nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo, de presenciar ese final feliz que tanto anhelan. Y es que hay que admitirlo, la magia que había entre ellos era inigualable, una fuerza arrolladora que los unía de una manera especial, trascendiendo las barreras del tiempo y el espacio. Aunque actualmente ambos actores están enfocados en sus carreras profesionales, persiguiendo sus sueños y explorando nuevos horizontes, cada vez que se les ve en el mismo evento, ya sea una alfombra roja, un festival de cine o una fiesta privada, o se comenta alguna interacción en redes sociales, un simple me gusta o un comentario sutil, la llama de la esperanza se reaviva entre sus seguidores, quienes interpretan cada gesto como una señal, como una confirmación de que el amor entre ellos sigue vivo, latente, esperando el momento oportuno para resurgir con más fuerza que nunca. Ande está brillando con luz propia en proyectos ambiciosos, demostrando su talento y versatilidad como actriz, mientras que Kerem sigue conquistando corazones con su carisma arrollador, su sonrisa encantadora y su innegable atractivo. Y hablando de Kerem Bürsin, no podemos dejar de mencionar otra de sus series más exitosas y aclamadas por la crítica, Şeref Meselesi. Esta serie, aunque menos conocida a nivel internacional que Senkalkam, es un drama familiar intenso y conmovedor que muestra una faceta diferente del actor, alejada de los personajes ligeros y cómicos a los que nos tiene acostumbrados. En Şeref Meselesi, Kerem interpreta a Yiğit Klc Concedilla, un joven impulsivo, apasionado y rebelde que se muda a Estambul con su familia tras una tragedia que marca sus vidas para siempre. La serie explora temas profundos y complejos como la venganza, el honor, la lealtad, la traición y el amor, y nos muestra a Kerem en un papel mucho más serio, dramático y profundo, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente cargados. Şeref Meselesi es importante porque nos permite ver la versatilidad de Kerem como actor, su talento innato para transformarse en diferentes personajes y su capacidad para transmitir emociones complejas y sutiles. Si bien lo conocemos principalmente por sus papeles en comedias románticas, en esta serie demuestra que también puede desenvolverse con solvencia y maestría en dramas intensos y exigentes. Además, la serie cuenta con un elenco de actores talentosos y una trama adictiva que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo hasta el final, haciéndote reflexionar sobre la importancia de la familia, la lealtad y el honor. Pero si hablamos de Hande Erçel, no podemos olvidar su papel en Güneş İnkler. Esta serie juvenil fue uno de los primeros grandes éxitos de Hande, la plataforma que la catapultó a la fama en Turquía y le abrió las puertas del mundo del espectáculo. En Güneş İnkler, Hande interpreta a Selin Yılmaz, una joven rebelde, apasionada y con un espíritu libre que, junto con sus hermanas gemelas, se muda a Estambul tras la inesperada propuesta de matrimonio de su madre a un hombre rico y poderoso. La serie explora temas como el amor, la amistad, los secretos familiares y la búsqueda de la identidad, y nos muestra a Hande en un papel fresco, juvenil y lleno de energía, demostrando su carisma y su talento para conectar con el público joven. Güneş İnkler es importante porque nos permite ver la evolución de Hande como actriz, su crecimiento y su desarrollo a lo largo de los años. Desde sus inicios en esta serie, ya se podía intuir su talento y su carisma, su capacidad para cautivar al público y su potencial para convertirse en una estrella. Además, la serie cuenta con una banda sonora pegadiza, una trama entretenida y un vestuario moderno y atractivo que te transportará a la adolescencia y te hará revivir tus propios recuerdos y experiencias. Ahora, alejándonos un poco del posible romance y la eventual boda de Hande y Kerem, vamos a explorar otras series turcas que te mantendrán pegado a la pantalla, que te harán suspirar, reír, llorar y reflexionar. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de Yark? Esta serie de drama y suspense se ha convertido en un auténtico fenómeno en Turquía y en el extranjero, cautivando al público con su trama inteligente, sus personajes complejos y sus giros inesperados. Yark nos presenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto, íntegro y con principios inquebrantables, y Ceylin Erguvan, una abogada ambiciosa, impulsiva y sin escrúpulos. Sus caminos se cruzan de la manera más inesperada cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin se convierte en su abogada defensora.
A medida que investigan el caso, Ilgaz y Ceylin se ven obligados a trabajar juntos y a enfrentar sus propias contradicciones, sus propios miedos y sus propios demonios, descubriendo que la verdad no siempre es lo que parece y que la justicia tiene muchas caras. Yark es importante porque aborda temas sociales relevantes y controvertidos como la corrupción, la justicia, la desigualdad, la violencia de género y la impunidad. Además, la serie cuenta con un guión inteligente y lleno de giros inesperados que te mantendrá en vilo hasta el final, haciéndote cuestionar tus propias convicciones y desafiando tus propias expectativas. Las actuaciones de los protagonistas, Kaan Urgankolu y Pnar Deniz, son simplemente magistrales, transmitiendo la complejidad emocional de sus personajes y creando una química palpable en la pantalla. Otra serie que ha conquistado al público joven es Ask 101. Esta serie juvenil disponible en Netflix nos presenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos, marginados y con un futuro incierto que se unen para evitar la expulsión de su profesor favorito, un hombre bondadoso y comprensivo que cree en ellos y les da una segunda oportunidad. Para lograr su objetivo, deciden emparejar a su profesor con una de las maestras de la escuela, una mujer inteligente y atractiva que también necesita un poco de amor en su vida. Pero en el proceso ellos mismos terminan descubriendo el amor, la amistad, la lealtad y el valor de la familia, aprendiendo a aceptarse a sí mismos y a luchar por sus sueños. Ask 101 es importante porque aborda temas universales y relevantes para la adolescencia como la rebeldía, la búsqueda de la identidad, la presión social, el acoso escolar y el primer amor. Además, la serie cuenta con un elenco de actores jóvenes y talentosos que te harán conectar con sus personajes y te recordarán tus propios años de instituto. Si buscas una serie ligera, entretenida y con un mensaje positivo, Ask 101 es una excelente opción. Y por último, no podemos dejar de mencionar Bir Zamanlar Kukurova. Esta serie de drama histórico nos transporta a la Turquía de los años 70, a la región de Kukurova, una tierra fértil y próspera donde la vida es dura y la ley la impone el más fuerte. Nos cuenta la historia de Zuleya y Yilmaz, una pareja de enamorados que se ven obligados a huir de Estambul tras un trágico incidente que pone en peligro sus vidas. En su huida, llegan a Kukurova, donde se enfrentarán a numerosos obstáculos, desafíos y peligros, luchando por su amor, su libertad y su supervivencia. Bir Zamanlar Kukurova es importante porque nos muestra la riqueza cultural, la belleza paisajística y la dureza de la vida en la Turquía rural de los años 70. Además, la serie cuenta con una trama épica y apasionante que te mantendrá enganchado durante sus 4 temporadas, haciéndote vivir intensamente las alegrías, las tristezas, las pasiones y las tragedias de sus personajes. Las actuaciones de los protagonistas Hilal Altınbilek y Uğur Güneş son simplemente conmovedoras, transmitiendo la fuerza, la resiliencia y el espíritu indomable de Zuleya y Yilmaz. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes, rumores, revelaciones y recomendaciones de series turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del espectáculo otomano, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan sentido inspirados a descubrir nuevas series turcas que los hagan soñar. En resumen, hoy hemos hablado de la posible boda secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos recordado sus series más exitosas y hemos explorado otras producciones turcas que te mantendrán pegado a la pantalla. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora es su turno. ¿Qué opinan de la posible reconciliación entre Hande y Kerem? ¿Creen que el amor puede resurgir de las cenizas? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor, telenovelas turcas y muchas sorpresas. Adiós.